Bienvenidos al Beat del Alma. Soy Paola Bustamante y en este primer episodio de este podcast quiero hablar de mi historia. Pero antes quiero contarles un poco qué es el Beat del Alma. El Beat del Alma es un proyecto que nace a partir de una historia de una persona rota. Esa persona fui yo. Yo sé que muchos de los que van a ver este podcast se van a sentir identificados por algunas situaciones que yo viví. Los excesos, la noche, la fiesta, las drogas, el alcohol, el ego. Fueron muchas de esas situaciones que me hicieron tocar fondo. Y al tocar fondo, entendí que ese no era mi camino. El Beat del Alma nace precisamente de eso, de un alma rota que buscó la salida y que en esa búsqueda, a lo mejor sin saber qué estaba buscando, me encontró Dios. Hoy quiero contar mi historia como esta primera parte de este episodio, porque sé que muchas personas que van a ver este podcast a lo mejor se van a sentir identificadas, van a querer pasar también por acá y abrir su corazón y contar mucho de lo que vivieron. Muchos me conocieron en esos inicios como DJ de música electrónica porque trabajé o participé como DJ de una emisora muy reconocida llamada la X103.9 en la ciudad de Medellín. Desde ahí mis comienzos en la música, aunque desde muy pequeña desarrollé una gran pasión por la música electrónica, la música anglo, pero siempre tuve como eso especial con la música electrónica, un amor y una conexión única que me llevaban a experimentar un montón de sensaciones que con ningún otro género experimentaba. Al llegar a la emisora, la X103.9, se me presentó la oportunidad de ser DJ, algo que yo nunca había planeado en ningún momento. No pretendí ser DJ, ni soñaba con eso. No hacía parte de mis planes ser DJ o animadora de fiestas. Mi sueño principal siempre fue ser locutora. Amaba el arte de mi voz, de hablar, de saber manejar el público, un micrófono, pero simplemente acompañar a las personas con mi voz. Nunca me imaginé ser DJ. Pero ahí comenzó mi historia. De pronto como algo que no busqué, pero que me buscó a mí y me encontró. A lo mejor no para bien, desde muchos puntos de vista, pero ahí empezó mi verdadera historia. Mi historia como DJ de música electrónica por más de 10 años. Y ahí es donde comienza todo este camino. Así que prepárate porque quiero contarte todo lo que viví. Cuando comencé como DJ, empecé tocando en eventos privados. Desde que estaba en la emisora, llevaba 3 meses, empecé a aprender a tocar. Aunque muchos de mis compañeros, incluyendo el director de ese entonces, no estaban de acuerdo que yo fuera DJ, seguí ese sueño como algo que quería alcanzar, que quería lograr. Me inspiré mucho por uno de los compañeros que trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con él y fue el Clásico Herrera. Él fue el que me inspiró a mí para ser DJ. En ese tiempo, trabajando con muchos de esos compañeros, como lo mencionaba ahora, y el director que había en ese entonces no apoyaron en ese momento que yo fuera DJ. Pero yo seguí adelante con ese sueño. Se me empezaron a abrir puertas, me empezaron a contratar de eventos privados, tenía gran afinidad con las personas de las comunas, de los barrios más populares, de los pueblos, y ahí comenzó mi carrera como DJ. Me encantaba siempre tener como ese enlace, esa conexión con las personas, con la gente, poder tener esa cercanía con muchos de esos oyentes que me escuchaban en la emisora. Para mí fue una gran experiencia que marcó mi vida 100%. Pero desde allí, desde ese momento, empezó a cambiar mi vida. Porque mi vida definitivamente tomó un contraste muy grande
y fue la manifestación de Dios a través de esos eventos. Había algo que no me cuadraba, había algo internamente que me decía, eso no es para ti. Yo amaba lo que hacía, pero principalmente amaba hablar por micrófono, comunicarme, acompañar las personas. Yo pensaba mucho que a lo mejor si yo había tenido un mal día, muchos de los que estaban escuchando también lo podían haber tenido. Y me llenaba de valor, me llenaba de fuerza para acompañar a muchas de esas personas que yo sabía que no estaban pasando por un buen momento y que a pesar de que yo tampoco estaba pasando por un buen momento, daba lo mejor para acompañarlos. Eso era lo que me daba como esa vitamina de cada día. Pero en ese camino de DJ empecé a ver esa manifestación de una fuerza mucho más grande que yo. Empecé a estar en eventos donde ya no me sentía cómoda, donde yo sentía que una voz interna me decía simplemente que me fuera de ese lugar, que yo no pertenecía ahí. Empecé a notar que me desgastaba demasiado en los eventos, tocando. Al otro día llegaba a descansar y era un cansancio interminable que yo no entendía por qué. A lo mejor era mi alma en ese momento, desde ese mismo instante pidiéndome reposo, pero yo no le hice caso, yo seguí adelante, porque además para muchos que conocen el medio radial y los medios de comunicación en general, digamos que no han sido muy bien valorados los DJs o los artistas o los locutores que pasan por ahí. Y muchas veces nos vemos como en esa obligación de buscar como otros ingresos. Y para mí ser DJ en ese momento representó buscar como otra manera de generar muchos más ingresos. Así que viendo todo ese contraste y todo lo que empecé a vivir, algo me estaba tocando el corazón, algo me estaba tocando el alma. Pero en ese momento no entendí qué era. Seguí adelante, me pasaron varias situaciones, entre esas recuerdo muy bien una vez que me llamaron de un evento, no recuerdo exactamente en qué barrio, pero algo dentro de mí me decía que no fuera a ese lugar. Yo terminé yendo. Afortunada o desafortunadamente en ese tiempo contaba con amistades que solo estaban conmigo, obviamente por el beneficio de la fiesta, de la noche, del licor gratis, de las entradas gratis. Pero realmente nadie estaba pendiente de lo que me pudiera pasar a mí, si me excedía de tragos o lo que pudiera suceder. Ese día pasó algo que me marcó para siempre y me hizo como un alto en el camino y me dijo, este no es el camino. Me pasó estando en una fiesta de disfraces, recuerdo muy bien, donde me pagaron parte del toque y no sé por qué, no fui precavida y yo me metí el dinero en mi bolsillo. Y ese día me robaron, tomándose fotos conmigo algunas personas, me robaron el dinero del toque, yo me sentí súper mal, lloré mucho. Ese día cuando llegué a la casa analicé bastante qué había sucedido y empecé a notar también un patrón muy marcado y es que por quedar bien recibía licor a todo el que me ofreciera. Y eso hacía que obviamente ya no me viera bien a la hora de tocar, que estuviera perdiendo la noción, que me viera mal y que muchas personas empezaran a notar que realmente estaba pasada de tragos. Eso no me hacía sentir bien, pero igualmente yo seguía adelante con mi carrera de DJ. Después de eso, empecé a notar también otro tipo de situaciones. Toques donde tampoco quería asistir y recuerdo también mucho
un momento donde me llaman a tocar en un lugar y sentí algo profundo en mi pecho, en mi corazón, que me decía que no fuera. Afortunadamente, ese día no me habían hecho la cancelación del 50% del evento, que casi siempre todos los DJs hacen eso. Y yo sentía algo que me decía que no fuera a ese lugar, que no fuera. Y simplemente llamé y dije que no iba a ir al evento, que no iba a asistir. Y me empezaron a llamar, a amenazar, me llamaban, me dejaban mensajes en el WhatsApp, que si no iba, que iba a tener problemas, que si no eran legales, eran de otro tipo. Y yo simplemente dije que hicieran lo que tuvieran que hacer, que yo no iba a asistir. Y al otro día me doy cuenta que en ese evento hubo un tiroteo, hubo un inconveniente entre varias personas. Entonces siento que me libré como de esa situación. Pero desde ahí quedé como con esa semillita sembrada de que algo no estaba bien. Algo me estaba hablando internamente para que yo tomara una decisión. A lo mejor era momento de abrir los ojos y de verdad aceptar que ese no era mi camino. Mi camino no era ser DJ, era ser simplemente locutora. Cuando me di cuenta que el alcohol estaba acabando con esa presencia en los eventos, fue muy difícil aceptarlo. Pues en muchas ocasiones llegaba a lugares donde la gente obviamente me ofrecía algo de tomar. Y siempre era una frase muy repetitiva y era como, tan creída, tómeselo. Y yo de pronto, por no quedar como creída o como esta tan mala clase, ¿por qué no me lo quiere recibir? Muchas veces accedí a tomarme diferentes tipos de tragos. Entonces no importaba si acá me daban tequila, en este lado me ofrecían aguardiente, lo que sea, yo me lo tomaba todo. Y llegué a un punto donde realmente siento que pude haber tocado fondo en muchos de esos eventos pasándome de tragos. Obviamente yo no puedo culpar a las personas por ofrecerme porque soy yo o somos nosotros los que tomamos la decisión de decir no, de poner límites, de simplemente darnos valor nosotros mismos y darnos valor en el trabajo que hagamos. Y es innegable, el mundo DJ tiene todo el acceso a todo, al licor, a las drogas, a las personas, la facilidad de poder conocer gente. Pero yo en ese momento no lo vi así y realmente no estaba muy bien rodeada de personas que me dijeran que estaba fallando por lo que estaba haciendo, porque realmente eran llamados amigos que se estaban beneficiando de la noche y no les importaba que por ese beneficio de ellos propio yo me estuviera destruyendo. Entonces nunca tuve una voz que me dijera, Paola, estás fallando, no es el camino. Y a pesar de que yo no tenía esa voz externa, tenía esa voz interna y era una voz muy fuerte, pero la ignoré por mucho tiempo. Y puedo decir que mucha gente y muchas personas en esos eventos me pudieron ver destruida, alcoholizada. Y a pesar de que fue algo que me avergonzó mucho por muchísimo tiempo, hoy puedo decir con valentía que ya no soy esa persona. Ya esa persona quedó en el pasado, quedó atrás. Y que gracias a Dios, afortunadamente, me di cuenta a tiempo. Porque de no saber manejar el trago, hay muchas situaciones detrás que se pueden prestar para cosas muy negativas. Y yo viví cosas muy negativas porque ignoré mi mensaje interno, ignoré mi voz interna. El ego
cómo el ego, sin saber, puede empezar a dominar nuestra vida. A lo mejor por haber sido DJ y haber tenido de cierto modo un reconocimiento en Medellín, en Antioquia. ¿Cómo puede afectar ese ego en una persona que a lo mejor, de cierto modo, siente que está tocando el cielo con las manos? Tú saber que llegas a un lado, a un lugar, la gente te reconoce, la gente se quiere tomar una foto contigo. Y aunque yo siento que yo no viví muy de fondo el tema del ego y no me dejé llevar hasta el fondo de él, sé que viví circunstancias y situaciones que me hicieron caer en él. Esa fama o ese pequeño reconocimiento hicieron en ese momento que a lo mejor pensara que yo no necesitaba a nadie más, que yo era indestructible, que lo que yo estaba haciendo estaba bien y que yo me movía solo por mis propias fuerzas, cuando no era así. Yo necesitaba siempre que esa guía hermosa y grande que todos tenemos guiara mi camino. Y cuando yo solté esa guía y cuando yo pretendí que todo lo estaba haciendo yo sola, puedo decir que también caí, también toqué fondo. Estoy totalmente segura que en este medio, en el medio de la radio, en el medio de DJs, se maneja un ego que no se puede negar. Hay muchos ex colegas de otras emisoras y colegas DJs que a lo mejor tratábamos en ese tiempo. Y yo podía notar como algo muy marcado en ellos. Y aunque yo sentía que yo no era igual, puedo decir que de esos comportamientos y de ese ego, simplemente me quise alejar y dije que ese no era mi mundo. Por eso en ese tiempo tomé la decisión de renunciar a la emisora La X, porque sentía que ya no vibraba conmigo el medio radial. Simplemente no era lo que me hacía vibrar, ver personas que pensaban que estaban por encima de otros. Y podía haber caído un poco en ello, pero definitivamente no era mi vía. Siempre empecé a buscar otras cosas. En todo este mundo y en todo lo que yo he vivido en mi historia, también viví muchas relaciones tóxicas. Yo creo que desde el primer momento que estuve en una relación donde no me valoraron, donde físicamente, verbalmente, me maltrataron, yo seguí adelante. Y seguí adelante sin aceptar que después de pasar por una primera relación tóxica hay que sanar, hay que curarse. Y yo no lo hice, seguí adelante. Después de mi primera relación tóxica, donde caí lo más bajo, siguió mi segunda peor relación tóxica, donde también fue lo más bajo que pude haber vivido. Me hicieron daño, me dijeron mentiras, hubo infidelidad. Y en vez de haber parado a lo mejor muchas de esas situaciones, me volví peor. Puedo decir que me dañaron. Puedo decir que cada parte de mí, de esa nobleza, de ese corazón bonito que sabía amar, lo dañaron. Y respondí de la misma manera o peor. Algunas de esas parejas que yo tuve en ese tiempo pueden decir eso de mí.
de que fui una persona tóxica. No puedo justificar esa toxicidad porque me hicieron daño, porque en el momento que a ti te tocan, en el momento que a ti te hieren, que son capaces de ser infiel a ti, es momento de irse de ese lugar. Pero si tú permites que eso pase, perdonas, sigues adelante y dejas que te sigan dañando, a lo mejor vas a sacar una versión de ti que no sabes cómo mejorar, porque cada día estás mucho más roto, cada día estás mucho más rota. Eso fue lo que sucedió conmigo. Cada día estaba más rota. En cada relación estuve más rota que la anterior. Y nunca dejé de creer en el amor. Nunca fui de esas personas que si me hicieron daño en esta relación, entonces esta persona tenía que pagar. No. Pero empecé a repetir un patrón constante. Siempre llegaban personas tóxicas a mi vida con eso mismo, con ganas de decirme mentiras, con ganas de engañarme, con ganas de maltratarme y a lo mejor queriendo dar el amor más bonito que tenía, a pesar de estar en 1000 pedazos. Hoy en día puedo decir que aprendí demasiado de esas relaciones. Aprendí que mi valor no lo determina una persona. Un valor lo determino yo misma. Y en ese primer momento que una persona es capaz de decirte mentiras, es capaz de ponerte una mano encima, hay que dejar ir esas personas. Y yo permití que siguieran en mi vida y empecé a dañarme yo también. Me arrepiento de mucho de lo que pasó, de mucho de lo que hice en esas relaciones, pero eso no me representa hoy en día como persona, no me representa como ser humano y no me va a representar porque sé que siempre busqué amar, siempre busqué dar lo mejor de mí, siempre busqué dar mi corazón, así estuviera en 1000 pedazos, si estuviera rota. El error más grande que cometemos al estar en relaciones así es no darnos la oportunidad de sanar realmente, sino que pensamos que al llegar a otra persona, un clavo saca otro clavo, y no es así. Estamos hundiendo más la herida. Y al llegar a lo mejor otras personas con un mismo patrón, no mejoramos nosotros y no permitimos que la otra persona que está al lado de nosotros también nos dé lo mejor. Solamente me queda por decir de esas relaciones que gracias. Gracias porque hoy en día sé el valor que tengo como ser humano, como persona, como compañera, como pareja. Sé que valgo demasiado. Y sé que muchas de esas personas que estuvieron conmigo, a lo mejor en ese tiempo, también valían demasiado. Pero a lo mejor eran personas igual o peor de rotas que yo. Y cuando las personas no sanan, simplemente se hacen más daño. Y esa fue mi experiencia en el amor. A lo largo de los años, desde que estaba joven, siento que me siguió mucho la droga. Me siguió mucho el bajo mundo, el alcohol, esas amistades que a lo mejor siempre me ofrecían cosas de más. A pesar de que estuve rodeada incluso de parejas que consumían drogas, siento que no sentí como esa curiosidad en ese tiempo de probar algo diferente. A lo mejor estando más joven experimenté cosas que para mí sentir en ese momento no eran tan malas o tan invasivas como una droga sintética, sino que eran más sanas, más de la juventud, más de la discoteca, como un popper, como marihuana.
que a mi percepción era menos malo, digámoslo de esa manera. Pero siempre le huí, de cierto modo, a esas drogas sintéticas. Incluso la música electrónica siempre ha estado relacionada con las drogas sintéticas, de las fiestas, los festivales. Siempre hablan de consumir drogas para poder, obviamente, aguantar ese voltaje de fiesta, pero yo no, yo tomaba alcohol. Cuando empecé a hacer un podcast hace muchos años, ahí empecé a relacionarme mucho con una persona que me dio a probar en especial una droga, y fue el Tusi. Yo la conocía hace años porque tuve la oportunidad de trabajar con ella en mis inicios en los medios de comunicación, haciendo un programa de televisión. Y después de muchos años nos volvimos a reencontrar, hicimos un podcast juntas, que en ese tiempo pues nos fue bastante bien. Y ella tenía un esposo en ese tiempo, hicieron una fiesta de música electrónica en las afueras de Medellín y me invitaron como DJ. Yo ese día no quería asistir a ese evento. Realmente tenía una sensación fuerte en mi pecho, en mi estómago, algo que no me dejaba ir. Incluso lloré porque yo no quería asistir a ese evento. Lloraba y yo no entendía por qué estaba llorando, si no quería asistir a ese lugar. Incluso empecé a analizar miles de excusas para simplemente no ir. No sé, hacerme la enferma, alguna excusa diferente para no asistir a ese evento y no ser DJ. Pero siempre me pudo algo que me decía que yo no podía decir que no, que tenía que decirle sí a todo, que tenía que poner por encima los intereses de las otras personas que los intereses míos. Y simplemente por pena, por la obligación del compromiso, dije que sí y fui al evento. Ese día esta persona y su esposo me empezaron a ofrecer una droga, el Tusi, y yo no quería. No se me había pasado por mi cabeza probar nunca esta droga. Insistió, insistió, y yo le decía que no. Ella con el esposo, que estaban en ese momento, se empezaron a burlar de mí. Y se reían, y se reían, diciendo que yo era una boba, que yo era una hueva, simplemente por no consumir esa droga, que le hiciera que esa droga era buena. A lo mejor muchas veces por encajar, por querer estar como acorde a los ambientes en los que estamos, aceptamos cosas que nuestra alma y nuestro espíritu no quieren. Y yo en ese momento, sin querer, porque algo dentro de mi alma me lo gritaba, acepté. Y ahí fue donde le abrí el portal más grande y más peligroso, espiritual, a mi vida. Y fue por medio de una amiga, por medio de alguien que supuestamente me quería. Supuestamente yo era su amiga. Y me insistió tanto que yo, por no quedar más mal de lo que ya estaba, accedí y dije que sí. Y eso es un error muy grande. Un amigo no te va a ofrecer una droga, un amigo no te va a insistir en que consumas algo que sabes que te va a dañar. Pero muchas veces hay personas que nos ven como gente débil porque no sabemos decir que no. Pero yo no le llamaría débil,
yo diría que somos más sensibles. Y en ese momento, como muchos, no me atreví a decir que no y accedí. Simplemente porque era mi amiga. Ahí entendí que ese tipo de amistades es mejor tenerlas alejadas de tu vida, porque nadie que te quiera va a querer verte destruido o verte peor que ellos de destruidos. Llegó un momento de mi vida donde me sentí 100% perdida, me sentí sin rumbo. Ahí fue donde tomé la decisión de renunciar a la emisora donde trabajaba. Me puse a trabajar mucho tiempo en publicidad, en lo audiovisual, y sin embargo no encontraba mi camino. Empecé a hacer activaciones de marca, a trabajar con marcas de publicidad, pero no me hallaba, no me encontraba yo misma. Me empecé a frustrar demasiado, llegaron los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de pareja, nada me funcionaba. Y yo, cuando renuncié en ese momento a la emisora, también renuncié a ser DJ. Entonces ya no tenía de qué vivir. Y no me empezó a ir tan bien con los otros anexos que tenía por ahí, que era la publicidad, lo audiovisual. Y pensé 1000 veces en volver a ser DJ, pero esa voz no salía de mi pecho. Esa voz me decía, no, no vuelvas a ser DJ, no es tu camino. En ese viaje de perdición, sin saber qué hacer, me llegó una propuesta de una agencia de Miami para ser DJ, y en ese momento la propuesta era ser la DJ de Medellín, Colombia, que representara a la comunidad LGBT en el mundo. La primera mujer gay o lesbiana en representar a la comunidad gay en ese entonces. Hubo una parte de mí que sintió felicidad. Yo creo que ese es el sueño más grande de todos los DJs, lograr ese contrato, lograr ese sueño de viajar por el mundo con su música, de hacer bailar las personas con su vibra. Pero en ese momento insistía esa voz y ya era mucho más insistente, ya estaba mucho más viva. Cuando me hacen esa propuesta, algo dentro de mí me dijo que fuera a buscar un padre que incluso hizo mucho tiempo unas misas por donde yo vivía. Fui, busqué a este padre y hablé con él y le dije que yo tenía una propuesta para trabajar como DJ en una agencia y viajar por el mundo. Y él simplemente me dijo, si vienes a buscar una respuesta de Dios, la respuesta es, no vuelvas a tu pasado. Y yo le insistí al padre en ese momento que yo no me iba a perder, que yo no tenía forma de perderme, porque ahí en ese momento no había probado esa droga. Le insistí tanto que él me dijo, no vuelvas a tu pasado. Yo salí de ese lugar donde hablé con el padre, con esa incertidumbre, y cuando voy en el camino, abro mi Instagram y me encuentro una imagen de Dios que dice, hija mía, no vuelvas al pasado del que tanto me costó sacarte. Para mí fue un mensaje directo, fue un mensaje de confirmación que Dios me estaba empezando a hablar, Dios me estaba empezando a buscar.
y evidentemente no quería el camino de DJ para mí. A lo mejor para muchos sí, para mí no. Me dejó tan pensativa y con tanta duda que simplemente no acepté esa propuesta de DJ para esa agencia de Miami. Pero acepté una propuesta mucho peor. Acepté ser DJ residente de una discoteca gay de la ciudad de Medellín. Esa discoteca se llamó Flowers. Y ahí mi vida también tocó fondo. Yo toqué fondo. A pesar de que ese padre me había dado unas palabras y me había dicho lo que yo podía experimentar como DJ si aceptaba ser parte de esa agencia de Miami, él me dijo que yo iba a perderme, que a lo mejor se me iban a atravesar drogas en el camino, personas, que el alcohol iba a tomar control de mi vida. Y yo le decía que no. En esa discoteca viví todo al pie de la letra de lo que ese padre me dijo que yo iba a vivir. Y yo sé que fue Dios hablándome, solamente que ignoré. Ahí empecé a relacionarme mucho peor con amistades que simplemente me llevaban a cosas peores, a probar cosas diferentes. Y yo, como ya me estaba dejando llevar por el mundo, empecé a experimentar todo lo que se me atravesaba. Ya de haber probado el tusi, probé la coca, probé la ketamina, entre otras drogas que desafortunadamente no pude controlar y aceptaba cada vez que me ofrecían. Después de que dejé de trabajar en la discoteca Flowers, en ese tiempo, llega pandemia. Y esa pandemia marcó en dos mi vida. Para muchos, obviamente, también haber vivido lo que fue la experiencia de la pandemia mundial fue un reto muy grande. Para mí en ese momento como DJ fue muy duro, fue muy difícil porque no tenía cómo sobrevivir. Y a pesar de haber buscado la manera de haber llevado mejor la situación, me dejé hundir mucho más. Empecé a hacer toques en vivo en mi cuenta de Instagram, donde consumía altas dosis de alcohol, donde en muchas ocasiones me vi perdida, me vi súper mal. Muchos de esos seguidores de ese tiempo a lo mejor recordaban esa Paola perdida de ese tiempo, que se quedaba tocando hasta altas horas de la noche música electrónica, consumiendo alcohol. Yo quiero contar esto no con el ánimo de despertar lástima ni nada por el estilo, al contrario. Me encantaría que este mensaje le llegue a algunas personas que puedan ver este podcast y que entiendan que ese camino de excesos no es el camino. Yo lo viví de lleno. Y a pesar de que en esa pandemia pasé por una depresión muy grande, una depresión que yo no había vivido nunca en mi vida, me descontrolé demasiado. Empecé a tomar tanto alcohol que incluso muchos o muchas de esas seguidoras de ese tiempo me hacían llegar el licor a mi casa. Cada 8 días me llegaba una botella de alcohol diferente al apartamento. La gente, a lo mejor muchas de esas personas, eran felices viéndome destruir. Y yo la verdad estaba tan dormida, estaba tan apagada, estaba tan insensible a lo que estaba viviendo que no me daba cuenta. Pero me querían ver mal, me querían ver destruida y lo lograron. Muchas personas me vieron caer, me vieron mal, me vieron en mi peor momento. Hoy me siento orgullosa porque ya no soy esa persona, ya no soy esa Paola de pandemia que estuvo perdida.
pero necesité un proceso para llegar hasta este momento donde estoy. A lo mejor pude haberme librado de estar muerta, de una violación, de haber caído en una droga mucho peor, de que mi alma se hubiera desconectado de mi cuerpo, de mi mente, y no pasó, pero porque Dios siempre me cuidó, eso es indiscutible. Después de esa pandemia y paso esa depresión, me doy cuenta que no estaba haciendo nada con mi vida, y eso me generó ansiedad, una depresión severa. Pasaban días y yo no era capaz de pararme de mi cama, de pensar qué estaba haciendo con mi vida y que a lo mejor yo había venido a este mundo a algo mucho más grande y no lo quería ver. Seguí en ese camino de drogas, de fiesta, a pesar de que siempre le estaba huyendo al tema de DJ, era algo que igualmente me estaba persiguiendo. Y yo aceptaba, porque necesitaba dinero, necesitaba vivir de algo, y más en una pandemia mundial. Llega a finales del 2020, donde ya había pasado por esa depresión, por esa ansiedad. Fue muy difícil porque sentí que me quería morir realmente, pero sabía que no era capaz de atentar contra mi vida, no era capaz de atentar contra mí misma, pero sentía unos deseos enormes de morirme. Para finales de ese año, del 2020, de nuevo empecé a relacionarme con amistades, desafortunadamente, que en ese momento no hacían ningún aporte positivo a mi vida. Y fue ahí donde Dios se manifestó con mucha más fuerza en mi vida. Un día me invitaron a tocar en plena pandemia, toque de queda. No se podía salir de casa. Me invitaron a un evento privado en un apartamento. Yo accedí, fui, toqué. Fue una fiesta que duró 15, 16 horas. Obviamente consumiendo drogas toda la noche y parte del día. Ese día, una persona que estaba presente en ese evento, que yo conocía, tenía COVID. Yo solamente pensaba en mi mamá, en mi familia, de no contagiarlos, y me sentí súper mal de haber hecho parte de ese evento cuando estábamos en una pandemia mundial consumiendo drogas. Resulta que al otro día me levanto y tenía como síntomas de COVID. Me empezó a dar como síntomas, a lo mejor la psicosis, qué sé yo. Y lo primero que hice fue irme a oler el blanqueador, a ver si de pronto sentía el olor, y no. Olí diferentes cosas para ver si tenía olfato y no tenía olfato. Aparte tenía otros síntomas que me hacían pensar que a mí también me habían contagiado de COVID. Pedí la cita en la EPS para que me hicieran el examen de COVID. Fui y me hice el examen y recuerdo que parqué justo al frente de la EPS. Cuando yo salgo de hacerme el examen, yo antes de llegar a hacerme la prueba, iba orándole a Dios en un momento donde ni siquiera entendía muy bien cómo me amaba Dios a mí. Y empecé a orarle por primera vez con el corazón abierto y a pedirle que por favor no tuviera COVID, que se lo rogaba y que yo le prometía que eso que había hecho no lo volvía a hacer. Me fui a hacerme el examen, salgo de hacerme el examen, había dejado el carro parqueado al frente de la clínica y me doy cuenta cuando voy a recoger el carro que me habían dejado un mensaje en el vidrio, el parabrisas del carro. A lo mejor estaba empolvado, entonces escribieron algo y no le paré bolas pensando que a lo mejor era un mensaje como lávame. Muchas veces la gente desocupada.
Pero cuando voy a pagar el parqueadero y me devuelvo y me voy a montar el carro, en todo el parabrisas del carro decía, ¿quién como Dios? Y yo sentí algo en mi corazón que solamente me dieron ganas de llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Impresionante. Fue algo que me marcó demasiado. Yo entro a mi carro y solamente podía llorar. No entendía quién había puesto ese mensaje en mi carro, miré para todos lados y realmente no había nadie. Pero no entendía qué era eso. Seguía andando en el carro y pasados 20 minutos, media hora y mucho, que yo iba manejando para mi casa, me llega un mensaje de texto de la EPS diciéndome que el examen de COVID había salido negativo. Y esa fue la primera señal que Dios me envió para que yo no me siguiera desviando del camino. Y lloré mucho, seguí llorando, pero igualmente no le hice caso en ese momento y seguí. Luego de esa experiencia, en medio del COVID, todavía pandemia, después de esa fiesta me invitan a otra. Ya había pasado lo del quién como Dios y yo sin embargo seguía aceptando ir a estas fiestas y a estos encuentros. Me invitan a una finca y yo voy, de hecho era en Bello, en una finca a las afueras de Bello, y yo fui. Y por primera vez en la vida, después de todas esas experiencias que yo había vivido, sentí que yo estaba bailando con gente con la que yo no quería estar. Sentí que era falsa por bailar con gente que yo no conocía. Me sentí vacía, me sentí sin rumbo. Y una voz muy fuerte dentro de mí me decía que ese no era mi lugar, que me fuera de allí, que yo no pertenecía ahí, pero seguía sin entender. Cuando yo estaba ahí bailando, yo sentía que mi sonrisa era falsa. Sentía que mi sonrisa no era real, que estaba sonriéndole a gente que igualmente estaba usando una máscara. Y yo sentía que esa máscara no me encajaba, no era mía. Sentía que me quería ir, pero había otra fuerza negativa dentro de mí que quería que yo perteneciera a ese lugar. Y yo seguía ahí. En medio de la fiesta me doy cuenta que un niño estaba tocando. Y me pregunté qué hacía un niño de aproximadamente 12 o 13 años tocando como DJ en una fiesta de adultos donde todo el mundo estaba consumiendo drogas. Y me dio algo en el pecho, sentí una empatía muy grande por él y más aún cuando vi que un adulto le estaba dando tusi para consumir a este niño. Y eso me partió el alma. Yo lo que hice fue irme para alrededor de la finca, al otro lado, a llorar. Porque yo no entendía cómo un niño tan pequeño estaba consumiendo drogas, una droga tan mala. Y me partió el alma. Y yo siento que ese fue el primer momento donde Dios me habló fuerte y me dijo que yo no estaba aportándole a esos jóvenes nada y que mi voz estaba acompañando a muchos de ellos en esas fiestas para que se perdieran. Lloré tanto en esa fiesta, pero sin embargo seguí ignorando la voz de Dios. El niño, cuando termina la fiesta, me habla y me dice, bueno, se me paró al frente y me miraba y me miraba. Y yo le empecé a poner conversa, a hablar con él, preguntándole cuántos años tenía, que por qué le gustaba la música, en fin, empecé a preguntarle muchas cosas. Y luego de eso le pregunto, porque me pareció muy curioso verlo tocar sin audífonos, por qué tocaba sin audífonos y entre otras cosas que hablé con él. Cuando yo me fui, la fiesta terminó, yo vi al niño sentado en una acerita afuera de esa finca y tuve un impulso de ir a abrazarlo y me le acerqué y le dije, ¿te puedo abrazar?
y me abrazó y yo lo abracé. Y en ese momento me dieron ganas de, no sé, ayudarlo, a lo mejor mirar la manera de regalarle unos audífonos, no sé. Y le dije que me diera su número y el niño me pasa su celular para que yo anotara el número. Yo lo anoté y le puse Paola. Cuando él toma el celular y el niño ve el nombre y me mira con cara de sorprendido y me dice: tú eres Paola, la de las voces, ¿cierto? Y yo le dije sí. Y el niño me dice que siempre había soñado tener mi voz para sus toques. Y eso me partió más el alma porque yo estaba en una fiesta consumiendo drogas, donde a lo mejor mi voz estaba sonando y donde había niños destruyéndose también con esas mismas drogas. Y ahí empecé a replantear mi vida, lo que estaba haciendo con ella, lo que estaba haciendo con mi talento, cómo estaba usando mi talento en ese momento. Me invitan a un remate después de esa finca y me voy para allá. Resulta que ese día me dieron a consumir otra droga, éxtasis. Yo probé una parte, a lo mejor eso se usa como por partecitas, que un cuarto, que esto. Y yo accedí a probarla. En ese momento que yo accedo a probar esa droga, que me estaba subiendo el efecto, empieza a sonar mi celular, mi hermana. Cuando mi hermana, mis hermanas o mi mamá me llaman, a lo mejor me llaman 1 o 2 veces y esperan a que yo devuelva la llamada si estoy muy ocupada, estoy trabajando en una reunión, lo que sea. Pero en ese momento que el efecto de esa droga subió, sonó el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 llamadas. Y yo del susto que tenía no sabía si contestar, no estaba apta para contestar el teléfono. Lo que hice fue dejarle un mensaje a mi hermana y decirle que estaba ocupada. Y ella me pregunta: Paola, ¿usted está bien? Yo estaba muy asustada y tenía mi corazón a 1000, aparte del efecto de la droga que tenía en ese momento. Y yo le dije: sí, estoy bien. ¿Por qué? Y me dice: es que acaban de hacer una llamada a la casa y le dijeron a mi mamá que usted había tenido un accidente. Esa llamada para mí no fue casualidad, no pudo haber sido casualidad. Justamente en un momento donde a lo mejor pude haber consumido más droga, algo malo pudo haber pasado, a lo mejor una sobredosis, a lo mejor un exceso de droga que te hace perder la conciencia totalmente o te hace perder el alma. Y cuando llegaron esas llamadas, yo sentí dentro de mi pecho una voz que me gritó fuerte y me dijo que me fuera ya de ese lugar. Una voz fuerte que me empujó para que me fuera de ese lugar. Yo sentí de manera literal como si me hubieran agarrado de la camisa y me hubieran arrastrado para que me fuera. Y en ese momento seguía sin entender que era Dios, cuando Él ya me estaba hablando claramente en diferentes situaciones que no quería que yo estuviera ahí. Me fui, ese día me sentí súper mal, no entendía por qué había pasado eso, no sé por qué en mi mente rondaba esa duda de qué era lo que me había hablado a mí para que yo me fuera de ahí. Y seguí sin aprender, seguí sin aprender. Y lo que me hizo realmente replantear fue una situación, y fue una última situación que determinó 100% todo lo que yo estaba viviendo en este mundo de la música electrónica. Las mismas personas con las que yo había estado en una de esas fiestas me invitaron para una finca. Yo no quería ir. Ya me había pasado en diferentes situaciones donde yo no quería hacer presencia en ninguno de esos eventos. Y fui,
porque a lo mejor estuve motivada por amistades o personas cercanas que me motivaron a ir, pero yo no quería ir. Estaba tratando de sacar el cuerpo y no asistir a ese lugar. Cuando fui, empecé a tocar. A los 15 minutos de tocar, sentí literalmente cómo mi energía se había descargado totalmente. Desde el momento que yo llegué a ese lugar, yo sentí una energía súper pesada, súper densa. Y a pesar de que no sabía el por qué sentía eso, yo seguía. Pero empecé a atar caos de que eso ya me había pasado a mí, de que eso ya me había sucedido a mí en el pasado y que no sabía cómo enfrentarlo o cómo interpretarlo. Ese día yo me encontraba con unos amigos o unas amistades y yo estaba organizando la música que iba a tocar en un computador y se me acerca un árabe que era simplemente un asistente más a esa finca. El árabe me empezó a poner conversa, que si yo era DJ, que si me gustaba la música electrónica, que si me gustaba el trance y compaginamos bastante bien. Creo que tuvimos buena afinidad. Estuvo toda la noche como pendiente de mí, de la música. Y cuando yo empecé a tocar, que mi energía se descargó 100%, yo me fui para la sala de la finca y todo el mundo se quedó al lado de allá. Y yo simplemente en ese lugar yo decía, yo no quiero tocar. Yo estaba con dos personas y una de ellas estuvo muy cercana a mí en ese momento. Y yo le decía que yo me quería ir de ese lugar. Y ella me decía que nos fuéramos, que si no quería estar ahí, que estaba bien, que si no quería tocar, que estaba bien. Pero yo tenía un impulso en mi pecho y una voz que me hablaba cada vez más fuerte y me decía que me fuera de ese lugar, que me fuera. Ya no era simplemente una pequeña voz diciéndome, tú no perteneces a este lugar, vete, sino que ya era una voz que me aturdía. Ya la sentía muy fuerte en mi pecho, más grande que yo, y me obligaba a que me fuera de ese lugar. Yo estaba muy desgastada, me sentía agotada y se me acerca el árabe y me señala y me dice, vete de aquí. Y yo simplemente lo miré y yo dije como, ¿qué está pasando? Y me dice, tú no perteneces a este lugar. La energía de todos aquí, negativa, mala, tú no perteneces a este lugar. Yo me quedé sorprendida porque yo estaba sintiendo un fuego en mi pecho que me decía que yo no pertenecía literalmente a ese lugar. Y sin entender por qué él me decía todo eso, él se me acerca y me dice, no te conozco, no sé quién eres, no soy de Colombia, pero solamente quiero decirte que este no es tu lugar, que te tienes que ir. Y no me preguntes por qué te estoy diciendo esto, porque ni siquiera yo lo sé. Fue algo que me marcó demasiado, pero muchas veces Dios busca la manera de enviarnos personas para hablar. Y hasta ese momento entendí que Dios incansablemente me estaba buscando. En medio de la fiesta, en medio del ruido, en medio del ego, en medio de toda esa bulla, Él me estaba buscando. Y lo más bonito de todo es que me encontró. Y el momento más oscuro, ya había vivido todo ese proceso de las drogas que les cuento, pero viví una última situación con el alcohol que me hizo tomar la decisión de dejarlo para siempre. Y fue un evento de un DJ de música electrónica donde a lo mejor me tomé un trago que tenía alguna sustancia y perdí la conciencia 100%. Ese día pasó de todo. Me sentí muy mal porque pasaron situaciones incluso con una expareja que tenía en ese momento, cosas que no debieron de haber sucedido y que yo ni siquiera recuerdo, que me hacen sentir mal, pero que me hicieron recapacitar y tomar la decisión definitiva de que ese tampoco era mi camino y que tenía que enfrentar mis vacíos, que mis vacíos no estaban en una botella de licor, no estaban en un cigarrillo, no estaban en una droga, estaban dentro de mí. Esos vacíos los tenía que enfrentar. Y en este tiempo de haberlos enfrentado, de haber sanado una parte muy importante de todo mi ser, puedo dar fe y puedo dar testimonio de que Dios para lo que sea. Dios repara el corazón más roto. Y ese fue el mío. Lo reparó.
Y después de tantos años de haberme buscado, me encontró en 1000 pedazos y se encargó de pegar uno a uno. Y hoy estoy más viva que nunca. Y estoy segura que fue Él. No pudo haber sido nada más ni nadie más. No tuve nunca personas que me dijeran que estaba haciendo las cosas mal. Nunca tuve alguien o una pareja o una amistad que me dijera, este no es el camino. Al contrario, eran esas mismas personas las que me invitaban a esas fiestas, a tocar o simplemente a disfrutar el ambiente de la rumba. En ese momento para mí fue un alto en el camino, un momento de tomar conciencia de que Dios me estaba buscando por todos lados. Me estaba hablando cada vez más fuerte y entre más ignoraba su mensaje, más me hablaba. Ese día entendí que mi voz no estaba solamente para acompañar las fiestas y la perdición. Mi voz estaba también para acompañar las personas que querían buscar otro camino, que querían buscar otra manera de vivir. No esa distracción de la noche, no esa distracción del alcohol y mucho menos de las drogas, porque ahí no está. Empecé a enfrentarme a mí misma y puedo decir que en estos 3 meses y medio, 4 meses, he vivido la experiencia más oscura de mi vida, porque me enfrenté a mí, me enfrenté a todo ese eco, me enfrenté a todo ese pasado que me quería hundir, me enfrenté a todos esos fantasmas que querían hacerme ver como lo peor, que me querían ver caer, las personas que me quisieron ver hundida, y entre muchas personas muy cercanas que a lo mejor pudiéndome desear lo mejor y verme bien, no lo hicieron, hicieron todo lo contrario. Y en estos meses aprendí que lo único que tú tienes en la vida, de verdad, es a Dios. Muchos van a pensar con este mensaje que me volví cristiana, me volví evangélica o a lo mejor monja, muchos dirán, pero no. Conocí el amor de Dios y puedo decir que el amor de Dios me levantó, me paró, porque estuve en el suelo, estuve tirada en el suelo. Lloré las lágrimas que retuve toda mi vida, pero también sé que sané mi alma, sané mi espíritu y sané mi corazón. Y hoy perdono esa versión mía del pasado. Perdono esa versión que se dejó dañar tanto y que hizo tanto daño. Perdono esa versión que a lo mejor pudo haber escogido otras maneras de hacer las cosas y eligió otras. Pero ya no me juzgo más, porque Dios ya no me juzga. Dios no me señala. Dios me amó a pesar de estar en 1000 pedazos y a pesar de haber estado rota, porque yo decidí entregarle mi vida a Él. Cuando yo tomé la decisión de entregarle la vida a Dios, todo se vino para abajo. Se acabó una relación que tenía de hace años, mi economía estuvo por el suelo, las amistades se alejaron, miembros de mi familia, y ahí entendí que lo más fuerte y lo más bonito que yo tenía era Dios. Y cuando me quedé tan sola, tan hundida, cuando me vi en ese pantano, extendí mi mano porque ya no tenía nada más que hacer. Entre esas ganas de morirme, entre ese deseo inmenso de desaparecerme de este mundo, Él me salvó, me rescató. No puedo decir nada más, fue Él. No existe un ser humano que nos ame tanto como Dios nos ama. Y un día, dentro de todo este camino,
entendí que yo siempre he amado a Dios, siempre amé a Dios, siempre. Y de diferentes maneras intenté buscarlo en una iglesia, en una religión, en una Biblia. Pero cuando yo entendí verdaderamente el amor que Él me tenía a mí, el amor que Dios me tenía y de todo lo que me quería salvar, ahí entendí que no podemos recibir menos de lo que Él nos da y aplica para todo, para esas amistades, para esas parejas, para incluso la familia, el trabajo, los proyectos. Nos merecemos grandes cosas. Este es el beat del alma. Qué bueno que en algún momento ustedes también se atrevan a contar su historia para inspirar a otros, no por lástima. Hoy le doy gracias a Él porque no necesito que nadie me tenga lástima. Por el contrario, qué bueno que conozcas mi historia. Muchos se preguntaron por qué me perdí por tantos años. Esta es la historia real de lo que yo viví. Este es el beat del alma. Te invito para que nos sigas a través de las redes sociales, para que te suscribas a este canal. Y no solamente eso, para que hagas parte de este espacio, cuentes tu historia. Muchas personas a lo mejor quieren escuchar lo que tú tienes para contar. Así que recuerda que no viniste a fracasar, viniste a despertar con propósito eterno. Este es el beat del alma y yo soy Paola Bustamante. Gracias por haber visto este podcast.